Bienvenidos a un programa más de la UNAM Responde, en este espacio informativo de TV UNAM, en el que hacemos eco de todas esas acciones, pero de todas esas voces de nuestra casa de estudios que generan conocimiento en beneficio de nuestra comunidad y, por supuesto, de toda la sociedad. Hoy hablaremos en la entrevista sobre el complejo tema de los aranceles, la relación reciente entre México y Estados Unidos. Además, hablaremos sobre algunos consejos en acción migrante, escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan y mucha más información. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Pues se cumplieron ya los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump y una de las líneas que más eco y efecto han tenido tanto a nivel local como a nivel regional y global son los aranceles. Esta imposición de diferentes impuestos juega, por supuesto, un papel crucial en las relaciones comerciales, pero también políticas y sociales. Y para platicar sobre esto, retomamos la conversación con el doctor Juan Carlos Barrón, quien es secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto tenerlo aquí de nueva cuenta. Encantado de estar de regreso. Muchas gracias a ti. Gracias. Y parece que lo seguiremos haciendo porque el presidente tiene mucho de qué hablar y hay mucho que responder. Sí. Y en este caso se trata de los aranceles. ¿Cuáles son los puntos o dónde debemos poner el acento en cuanto al tema de los aranceles, doctor? Pues se ha especulado mucho sobre cuáles serían las razones últimas de la estrategia de Donald Trump para estar amenazando a sus socios comerciales y a sus aliados, como en el caso de Europa, con las amenazas de aranceles que romperían toda la etapa liberal globalizadora que vivimos durante las últimas décadas. Y eso se está creando una gran confusión. Llama mucho la atención el hecho de que Donald Trump sea el actor preponderante en la generación de ruido, de confusión, de incertidumbre, cuando generalmente en la política internacional los políticos tradicionales intentaban dotar de certidumbre, de certeza, de seguridad a los negocios, y ahora él haga exactamente lo contrario, y además al preguntársele, él afirme estar dispuesto a pagar un trago amargo en aras de un supuesto beneficio posterior, lo cual ha provocado la caída de las bolsas, la reacción de los capitales y entre los principales afectados están sus aliados, a las empresas a las que él dice querer beneficiar, como son Tesla de Elon Musk o microprocesadores como Nvidia. Han pagado alto el precio de esta incertidumbre que está generando Donald Trump. Estamos hoy miércoles 12 de marzo, iniciando una nueva etapa en una relación directa con México, porque justamente esto es importante. Estamos hablando de la relación con los socios, los que tendrían que ser aliados dentro y fuera de su país, y no solo con sus enemigos comerciales. ¿Qué nos dice esto de Trump, pero también de las instituciones en cuanto al peso que deben tener? Sí, el papel de las instituciones ha sido extremadamente lento. Ya había pasado desde antes, desde la pandemia, nos percatamos como sociedad mundial que las instituciones están reaccionando demasiado lento para las necesidades de la sociedad. Entonces vemos a la ONU, a la OMS o en este caso a la Organización Mundial de Comercio, que tendrían que ser los garantes o quienes fueran el contrapeso para actores como Donald Trump, no logran reaccionar con la fuerza debida o no logran responder adecuadamente o a la velocidad que se requiere. Incluso China ha iniciado un procedimiento en la Organización Mundial de Comercio intentando canalizar esta guerra comercial a una ruta institucional, pero el ritmo de los procedimientos es demasiado lento para la velocidad mediática de los asuntos de Donald Trump. Creo que en general eso es particularmente lo que está ocurriendo. En general la sociedad siente que las instituciones van demasiado lentas para la velocidad de los acontecimientos o de las ocurrencias. Las infodemias
También eso cuenta. Hablando específicamente de lo que sucede con México, se han dado diferentes fechas y se han ido un poco posponiendo. Se habla que hoy se puede entrar en marcha esta imposición a productos como el aluminio o el acero que se utilizan en diferentes ámbitos. Para el próximo 2 de abril también un impuesto más generalizado. Antes de entrar en detalle con esto, quisiera preguntarle qué tanto la imposición de aranceles tiene que ver con negociaciones o son eso, imposiciones. Pues originalmente pues sí se pensaba, todavía se piensa en un buen sector, que es una estrategia de negociación de Donald Trump, porque el impacto para México en el futuro cercano sería muy fuerte, mientras que el impacto para Estados Unidos se daría en mediano plazo. Todos sabemos que si Estados Unidos impone aranceles a Canadá y a México, pues van a ser ellos afectados también. Claro. Pero el tamaño de su economía hace que pues en México resulte pues muy impactante si esto se concediera. Creo que la estrategia de no engancharse en la primera, sino mantener la negociación y estar viendo cuál es el ritmo de los acontecimientos reales respecto de los discursos ha sido una buena estrategia, porque hemos visto cómo Canadá, que ha sido mucho más proactivo en su respuesta, pues también ha sido objeto de una mayor virulencia por parte de la estructura mediática de Donald Trump. Entonces, yo creo que sí es importante como ir paso a paso. Ahorita, paradójicamente, en este momento, 2 semanas es muchísimo tiempo como para anticipar cuáles serían las actitudes correctas. Yo creo que así como pasó la semana pasada, que México responde con pausa, con una llamada, con una estrategia más lenta, pues al final de cuentas ayudó para transcurrir la semana. Entonces, lo malo pues es que aquí todos vamos a estar viviendo con taquicardia cada semana. Y eso pues es paradójicamente muy peligroso para la economía mundial y para los inversionistas mundiales. La otra especulación que se hace es si se está promoviendo este vaivén de especulación financiera precisamente para beneficio de quienes gozan de una información prioritaria sobre cuáles van a ser las subidas y bajadas del mercado, en qué momento comprar y en qué momento vender. Si en este momento se compran acciones de empresas pues, de alto valor, como podría ser Alphabet, Google, pues sería increíble que estuvieran tan baratas las acciones y están a precio de oportunidad comparado a hace 2 meses. Entonces, pues ese tipo de cuestiones pues, se presta a una posible entrada a una etapa más como diríamos, profunda, pero también más recalcitrante del capitalismo financiero especulativo. ¿Qué papel, entendiendo todo este contexto y insisto, en una especie de ocurrencias y dichos que se pueden concretar o no, qué papel ocupan los impuestos, los aranceles en las relaciones comerciales directamente entre Canadá, México y Estados Unidos, donde hay un acuerdo firmado que tiene ya una larga historia, doctor? Pues en realidad la cosa es que es tan complejo que en realidad no sabemos. Por un lado, sabemos cómo funcionaron los acuerdos hasta 1929, los aranceles, y cómo ayudaron durante la segunda mitad del siglo XIX a ayudar a crecer la economía estadounidense y desembocar en un crack. Eso lo sabemos. Entonces, no sabemos si esta idea melancólica de la ideología trumpista de creer que esa época de Estados Unidos fue grande y que habría que regresar a esas políticas que le dieron grandeza, podría ser como una suprema ignorancia de lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque hay una gran complejidad económica actual, porque la globalización comercial y financiera actual es mucho más compleja que hace 100 años, y porque ahorita llevamos pues 40 años de profundización del liberalismo comercial, lo cual hace pues muy difícil imaginar cómo sería regresar a esas políticas previas. De entrada, sabemos que sí sería un shock y sí sería un retroceso económico, eso queda clarísimo.
Casi todas las evaluadoras de riesgo coinciden en que conforme se vaya haciendo más probable que sí se apliquen los aranceles, pues más probable es que va a haber una recesión el próximo año. Entonces, aunque en este momento todavía está lejana la opción, pues conforme va pasando cada semana y pareciera que está hablando en serio, pues este riesgo aumenta y pues es un terreno en el que nadie sabe a dónde vamos a llegar, porque si efectivamente Estados Unidos dobla los aranceles a Canadá en su respuesta por la electricidad y Canadá hace lo mismo, ¿dónde va a estar el límite? ¿Y quién va a ser el actor internacional? ¿La OMC o quién? Que va a marcar los límites a esta locura. Claro, a nivel regional y por supuesto a nivel internacional. Y dentro de todo este escenario de incertidumbre, ¿cuáles son los riesgos, los efectos inmediatos o a corto plazo de la imposición de estos diferentes aranceles a nuestro país? ¿O cuáles serían? El primer problema que se vislumbra es que va a haber, pues una mayor cantidad de productos atorados en la frontera, en un proceso de aduana, lo cual va a hacer que pues se hagan pues no sé, grandes caos en las garitas. También esto pues va a traer con su consecuencia que se encarezcan las autopartes y que por lo tanto pues haya una inflación y un alentamiento de la producción en, por ejemplo, los automóviles, que sería un ejemplo particular porque es uno de los aspectos en donde más afectaciones habría. Entonces, parece que Trump piensa que el mercado de compra de automóviles se va a mantener estable frente a esta situación, y eso no puede ser, porque si empieza a alentarse la cadena de producción, empieza a romperse la cadena de producción, entonces también se va a afectar el poder adquisitivo y la confianza del consumidor en Estados Unidos, y por lo tanto el mercado no se va a mantener estable. Entonces, da la impresión de que Trump está pensando que el mercado estadounidense se va a mantener estable o creciendo, y eso pues no necesariamente va a pasar si se rompen las cadenas de producción. Eso es lo primero que veríamos, el rompimiento de las cadenas de valor de América del Norte. Y hablando a nivel micro, digamos, en cuanto al aumento de costos de diferentes productos, de la pérdida de empleos, de la inflación, ¿cuáles podrían ser esos efectos inmediatos a nuestro país con esta imposición de diferentes aranceles en diferentes niveles? Pues yo creo que nosotros tendríamos que mantener una posición como la que tenemos actualmente. Si nosotros empezamos a dar aranceles recíprocos, no sé, por ejemplo, en la gasolina o en los energéticos, nos vamos a disparar en el pie. Entonces no tenemos nosotros que actuar de la misma manera que ellos están actuando. Si ellos quieren hacerse daño a sí mismos, pues que lo hagan, y nosotros tendríamos que pensar en otro tipo de estrategias. Por ejemplo, los aranceles no solamente son aranceles a la importación de productos. Tradicionalmente se suele pensar que los aranceles es impuestos a la importación, pero también pueden ser impuestos a la exportación. Entonces, pues, no sé, por ejemplo, ese tipo de acciones podrían llevarnos a una respuesta más creativa que no impactara directamente en los consumidores mexicanos. ¿La diplomacia está en recesión también? Sí, definitivamente lo que está desmantelando Donald Trump es el poder suave estadounidense, y al hacerlo pues está pues aniquilando la diplomacia estadounidense. Lo vimos desde que escogió a su embajador para México. Es una persona que este embajador no viene con un currículum diplomático, sino con un currículum de negociación dura. Entonces, yo creo que sí, a nivel mundial nos estamos acostumbrando a que ahora el poder suave estadounidense ha cambiado de arena. Y la paradoja es que esta arena nueva en la que se encuentra, que no es ya más un poder suave, tampoco cumple con las normas ortodoxas de la diplomacia, sí efectivamente se está presentando como una alternativa no violenta o pacificadora, paradójicamente, en lugares como Ucrania. Entonces, pues, estamos ante los acontecimientos y tratando de entender a toda velocidad. Y
Para ir terminando, ¿cuáles serían como las alternativas que pueden tener, además de esto, de seguir con estas vías de negociación a las que ya se refería, las empresas, las personas, los microempresarios, los pequeños comerciantes, para blindarse de alguna manera de estos efectos inmediatos o secundarios de impuestos extras? Pues yo creo que la certidumbre, aunque sea a nivel pequeño, aunque sea a escalas de negociación pequeñas, va a ser muy importante. Y cuanto más puedan irse planteando, pues no sé, escenarios alternativos o ventas vía terceros, pues va a hacerse más factible que puedan continuar con cierta, con cierta normalidad los negocios. Siempre hemos sabido que nuestra relación preponderante con Estados Unidos es parte de nuestra debilidad. Si nosotros tuviéramos una diversidad de mercados más amplia, seríamos menos vulnerables en este momento. Entonces, pues bueno, esto se ha dicho desde hace décadas y pues ahora se torna urgente ver la manera de ampliar nuestros mercados, diversificar nuestros mercados y no depender tanto de la economía estadounidense. ¿Cómo describir el panorama, la situación actual, entendiendo que Estados Unidos es quien va poniendo un poco las reglas, pero no impacta solamente en el ámbito económico, comercial, sino en temas políticos y sociales, como ya lo habíamos platicado en algún momento, doctor? Pues yo creo que la paradiplomacia vuelve a ser importantísima. La negociación entre unidades subnacionales, es decir, negociar directamente con California, negociar directamente con Texas, evitar lo más posible estar en una negociación centralizada, podría ser una estrategia también que nos ayudaría a dotar de certidumbre a actores específicos. Cámara de Comercio de tal estado, Unión de Industriales de tal sector, de tal manera que acompañando esos esfuerzos se pudiera pues dotar de certidumbre en un contexto de incertidumbre. En esta reconfiguración de la que nos hablaba hoy en la entrevista anterior, ¿qué peso y qué importancia tienen las instituciones? Pues, ¿cuál debieran tener? Pues uno como, habiendo vivido en esos años, resulta increíble ver a un actor político bombardeando las instituciones. Y pues aquí, una vez más, nosotros tendríamos que decir con toda claridad que las instituciones son muy importantes porque nos superan a nosotros como personas y como sociedades, dan certeza a los contratos, a los acuerdos. El convenio no se hace con una persona o con otra, sino con una institución. Lo que está pasando en este momento es que, por ejemplo, Europa hizo acuerdos con Estados Unidos, no con Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa cuando un actor como Donald Trump se apropia de la negociación a nombre de Estados Unidos? Él tiene el mandato popular, ganó la elección por todos lados y pues eso lo dota a él de ese poder en ese país. Pero para los demás, ahora pues nos pone frente a la situación de qué garantías voy a tener yo de que si no viene un actor político con ideas contrarias, va a cancelar un convenio. Entonces, para eso pusimos las instituciones, para que un actor político no pudiera cambiar las cosas de la noche a la mañana. Ahora mismo ya no está funcionando, y por lo tanto tenemos que, yo diría, pues refundar, fortalecer las instituciones en lugar de olvidarnos de ellas. Exacto. Y parece que seguiremos hablando de estos temas por un ratito más, así es que nos seguiremos encontrando, doctor. Juan Carlos Barrón, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina. Tienen un evento este viernes a las... Sí, el viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte vamos a tener un evento sobre el trumpismo. Está abierto al público, es en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 7, y pues bueno, tendremos 2 mesas de debate para tratar estos asuntos de manera más amplia y con expertos en cada uno de los aspectos que aquí se mencionaron. Pues ahí debiéramos estar todos para entender lo que sucede y respondernos muchas preguntas. Gracias, doctor, y muy buena tarde. Gracias a ti. Bienvenido a la UNAM Responde. Y ahora les platico de otro tema, porque la Filmoteca de la UNAM abre inscripciones para ser parte del taller Cine Autorreferencial Viajes del Yo.
A través del lenguaje cinematográfico, los participantes aprenderán a realizar un corto autobiográfico con un enfoque creativo y bueno, las sesiones se llevarán a cabo las siguientes semanas, serán impartidas por Marisa Tane Hernández López y sucederá del 26 de marzo al 18 de junio. Las inscripciones ya están abiertas, así es que aprovecha esta oportunidad para explorar tu historia a través del cine y puedes consultar todos los detalles en la página y en las redes de filmoteca.unam.mx. Verdad y justicia siguen siendo temas pendientes en nuestro país y sobre esto reflexiona enseguida Jacobo Dayan a propósito de la expulsión de criminales de México a Estados Unidos. ¿Qué tal? En días recientes el gobierno mexicano decidió expulsar a 29 criminales a los Estados Unidos, no en una extradición, sino fuera del marco legal. Es delicado la violación al marco legal para complacer las presiones de Donald Trump. Pero la reflexión que me gustaría hacer en esta ocasión es la oportunidad perdida del Estado mexicano en garantizar verdad y justicia a las víctimas de la violencia en México. Estos 29 criminales son responsables, además del tráfico de drogas, de crimen organizado, lavado de dinero, de miles y miles de asesinatos, desapariciones, torturas, fosas clandestinas en todo el país. Esa violencia nunca se juzga en México. Ninguno de ellos estaba ahí en la cárcel sentenciado por cientos o miles de desapariciones o asesinatos. Las víctimas de la violencia y la sociedad mexicana necesitan saber lo que ha pasado en este país y sigue pasando. Los criminales tendrían que haber entregado verdad y haberse hecho justicia sobre las violencias producidas en nuestro país. Esto es una oportunidad perdida más porque en Estados Unidos tampoco serán juzgados por estos crímenes. Haber entregado información en México sobre la forma de operar de sus grupos criminales, dónde se encuentran fosas clandestinas que las madres buscadoras continúan identificando en todo el país, es información que al Estado mexicano nunca le ha interesado. Y una segunda reflexión es la violencia que esto generará, es decir, la expulsión de criminales a los Estados Unidos. Hay experiencias comparadas en la región, el caso colombiano para ser más preciso, entre muchos otros, donde este tipo de envíos de personas criminales a los Estados Unidos genera grandes violencias en México. Ojalá el Estado mexicano haya tenido en cuenta esto, porque es muy probable que veamos el incremento de la violencia en nuestro país a partir de esta determinación. En resumen, preocupa la violencia que pueda generar esto y una vez más el Estado mexicano abdicó a entregar verdad y justicia a las víctimas de este país. Muchas gracias. Y los temas de frontera no se acaban. Tener certidumbre y mantener la calma son algunas opciones que recomiendan los universitarios en Acción Migrante. La UNAM te acompaña. Con las nuevas órdenes ejecutivas migratorias del gobierno de Estados Unidos, seguramente te estás preguntando, ¿qué hacer si una autoridad llega a mi casa? Lo primero, conserva la calma y tranquilízate. No abras la puerta. Si te quieren entregar un documento, pide que te lo pasen por debajo de la puerta. Si está en inglés y no lo entiendes, no lo firmes hasta que te asesores de un abogado. Si el documento tiene tu nombre y está firmado por un juez, sal de tu domicilio y cierra la puerta inmediatamente para proteger a tu familia. No trates de evadirte ni presentar documentos falsos. Mejor guarda silencio utilizando la Carta de Derechos que así lo dice. Si llegan a entrar por la fuerza, solo di que no autorices la entrada y mantente en silencio. Como tienes derecho a una llamada, memoriza un teléfono de alguien de tu confianza o de un abogado para que lo llames y te pueda asistir. Y al mismo tiempo, pide que avisen a tu consulado que estás detenido. Recuerda, UNAM en acción.
hagamos que estas recomendaciones lleguen a las personas que puedan necesitarlo. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen en este momento en nuestras pantallas. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.